La base lunar Tranquilidad se cernía en la oscuridad del cráter como un faro solitario en un océano de negrura. Los científicos y astronautas en su interior eran presas de una inquietante sensación de que no estaban solos en la vastedad lunar. Las sombras parecían adquirir vida propia, deslizándose por las paredes y acechando en cada rincón. Los ojos nerviosos se alzaban constantemente, temerosos de encontrar algo indescriptible y aterrador que se ocultaba en las tinieblas. La doctora Emily Parker, una astrobióloga, miraba a través de los paneles de la cúpula que daban a la superficie lunar. La Tierra colgaba en el firmamento como un recordatorio ominoso de la fragilidad de la humanidad en medio del vacío insondable. Emily no podía ignorar la sensación de que algo acechaba detrás de cada roca, algo que observaba en la oscuridad con ojos insaciables de miedo. Los días en la base eran un ciclo repetitivo de experimentos y observaciones, pero la sensación inquietante nunca la abandonaba. Las miradas furtivas y los susurros apresurados entre el equipo solo intensificaban el ambiente cargado de paranoia. Una noche, mientras Emily analizaba los datos en su terminal, sintió la inexplicable certeza de que alguien o algo estaba justo detrás de ella. Se volvió bruscamente, solo para encontrarse con la nada, excepto las sombras en movimiento y la sensación persistente de ser observada por ojos invisibles. Decidida a desentrañar el misterio, Emily decidió explorar la base en busca de respuestas. Se encontró con el ingeniero jefe, el Dr. Mark Reynolds, cuya mirada ausente y distante la inquietó aún más. Mark levantó la vista, como si hubiera sido arrancado de un sueño, pero sus ojos reflejaban algo más que fatiga. Una sensación de desconfianza se afianzó en Emily mientras continuaba su recorrido por la base, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Las semanas pasaron, y Emily comenzó a documentar los comportamientos extraños del equipo en su diario. Las sombras, ahora más oscuras y agresivas, parecían perseguirla en cada rincón. Se convenció de que veía figuras escurridizas en el rabillo de su ojo, solo para que se desvanecieran en el aire como un cruel engaño. Una noche, una luz tenue y parpadeante iluminó la sala de observación. Intrigada y temerosa, Emily siguió la luz hasta una sala sellada destinada a experimentos cósmicos. La puerta estaba entreabierta, y una compulsión inexplicable la empujó hacia adelante. La habitación estaba llena de un ambiente inquietante, y las pantallas mostraban vistas distorsionadas del cosmos. Emily sintió una presencia detrás de ella, una presencia que emanaba una sensación de vacío y angustia. ¿Quién está ahí?, susurró Emily, su voz apenas un aliento en el aire cargado. Un susurro ininteligible llenó la habitación, como un coro de voces del más allá. La presión en la cabeza de Emily se intensificó, y las luces parpadearon violentamente, lanzando sombras danzantes por la habitación. Su atención se dirigió a una esquina oscura, donde una figura borrosa y desdibujada parecía tomar forma. Los ojos brillantes y hambrientos de la figura se clavaron en Emily, transmitiendo una sed inextinguible de algo más allá de la comprensión humana. Un escalofrío helado corrió por la columna vertebral de Emily mientras luchaba por comprender la pesadilla que la envolvía. Había encontrado a la lamentadora, una entidad de pesadilla atrapada entre dimensiones y hambrienta de emociones humanas. El tiempo en la base lunar Tranquilidad parecía dilatarse, atrapando a Emily Parker en una espiral de pesadillas incesantes. La figura etérea de la lamentadora se había convertido en una presencia constante, una sombra acechante que se deslizaba en las esquinas de su visión, sus ojos llenos de un hambre inextinguible. La paranoia se convirtió en su compañera constante, cada rincón oscuro cobrando vida con las formas caprichosas de la lamentadora. Emily convocó a su equipo en la sala de conferencias, sus rostros reflejaban el agotamiento y la ansiedad que los había invadido. Las sombras, ahora más densas y amenazantes que nunca, parecían emerger de las paredes mismas. Los ojos de Emily se movieron de un colega a otro, buscando respuestas en vano. «Hay algo aquí, algo que no podemos ignorar», dijo Emily en voz baja, pero su voz temblaba en el aire. El Dr. Mark Reynolds asintió, sus ojos brillando con una luz febril y obsesiva. «He visto a la lamentadora en mis pesadillas, su mirada me persigue incluso cuando cierro los ojos», murmuró Mark, su voz casi un susurro. Los otros miembros del equipo compartieron historias similares, cada uno describiendo encuentros aterradores con la entidad y los fenómenos inexplicables que habían estado acosando la base.
La habitación estaba cargada de una electricidad inquietante, como si la lamentadora misma estuviera presente, observando desde las sombras. Emily sabía que debían actuar antes de que la entidad se fortaleciera aún más. Decidieron embarcarse en una misión arriesgada a la superficie lunar para buscar respuestas en lugares previamente ignorados. Equipados con trajes espaciales y linternas temblorosas, se aventuraron en el paisaje lunar, sus pasos resonando en la superficie árida. El aire estaba lleno de una tensión palpable mientras exploraban una formación rocosa en las afueras de la base. Emily notó una abertura estrecha en la roca lunar y siguió su instinto hacia lo desconocido. Las paredes rugosas parecían cerrarse a su alrededor, atrapándolos en un laberinto claustrofóbico. La luz de sus linternas lanzaba sombras deformes y grotescas en las paredes, creando un espectáculo distorsionado y macabro. A medida que avanzaban, las inscripciones talladas en las paredes cobraron vida, retorciéndose y retumbando como si estuvieran tratando de comunicarse. Emily sintió una opresión en el pecho, como si la misma roca lunar estuviera exhalando una respiración fría y malévola. Las inscripciones parecían contar la historia de una civilización que había enfrentado horrores más allá de la imaginación humana, y Emily sintió que sus secretos se filtraban en su mente como un veneno insidioso. Finalmente, llegaron a una cámara subterránea iluminada por una luz siniestra. En el centro de la cámara yacía un altar, y sobre el altar reposaba un artefacto oscuro y ominoso. Emily sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras se acercaba al objeto, su superficie fría como la muerte bajo sus dedos temblorosos. De repente, la figura etérea de la lamentadora apareció frente a ellos, sus ojos ardían con una luz infernal. Emily sintió que su mente estaba siendo invadida por visiones aterradoras, imágenes de sufrimiento y desesperación que parecían emerger de las profundidades mismas del universo. «Detrás de ti», gritó uno de los miembros del equipo, señalando a una sombra que se movía en la penumbra. La sombra tomó forma, revelando una grotesca criatura que parecía una distorsión retorcida de la realidad. Emitió un chillido estridente y avanzó hacia ellos, sus garras retorcidas y sus ojos brillando con un hambre insaciable. El equipo luchó por mantener la calma mientras la criatura se acercaba, sus mentes llenas de terrores incomprensibles. La criatura distorsionada se abalanzó sobre el equipo con una ferocidad inhumana, sus garras afiladas extendiéndose hacia ellos como cuchillas. El aire estaba lleno de un aullido ensordecedor, un eco agudo que resonaba en sus oídos como un recordatorio implacable de su mortalidad. El equipo luchó por defenderse, sus corazones palpitando con un terror primitivo mientras sus linternas oscilaban frenéticamente en la oscuridad. Los golpes resonaban en las paredes de roca lunar, y el suelo temblaba bajo el peso de la batalla frenética. Emily se encontró cara a cara con la criatura, sus ojos ardientes llenos de un hambre inimaginable. Luchó por mantener la compostura, su mente llenándose de imágenes retorcidas y horrores que desafiaban la realidad. La figura etérea de la lamentadora se cernía en las sombras, su presencia parecía amplificar el caos que se desataba en la cámara subterránea. Emily sintió que su mente estaba siendo arrastrada a una espiral de pesadillas, su cordura resquebrajándose ante la magnitud de lo que enfrentaba. Las inscripciones en las paredes parecían moverse y retorcerse, como si estuvieran tomando vida propia y susurros siniestros llenaban el aire, retumbando en sus oídos como un eco maldito. A medida que la batalla se intensificaba, Emily se dio cuenta de que la clave para sobrevivir radicaba en comprender la verdadera naturaleza de la lamentadora. Se esforzó por concentrarse en las inscripciones, sus ojos siguiendo los patrones retorcidos mientras trataba de descifrar su significado oculto. Gradualmente, una epifanía aterradora se apoderó de ella, la lamentadora era el resultado de la decadencia y el sufrimiento de una antigua civilización, una entidad que se alimentaba de las emociones negativas y el tormento. Con esta revelación, Emily comenzó a canalizar su miedo en determinación, su desesperación en valentía. Sus movimientos se volvieron más precisos, y sus ataques dirigidos encontraron sus marcas en la criatura distorsionada. La figura etérea de la lamentadora pareció vibrar con una furia interna, como si su poder se tambaleara ante la resolución feroz del equipo. Finalmente, después de una lucha implacable, la criatura distorsionada se desvaneció en un torbellino de sombras. El aullido ensordecedor se desvaneció, dejando un silencio tenso en su estela. Emily y su equipo estaban agotados y heridos,
pero la sensación de triunfo estaba eclipsada por la certeza de que estaban en un juego macabro, enfrentando un enemigo que trascendía la comprensión humana. La figura etérea de la lamentadora se adelantó, sus ojos ardían con un fuego inextinguible mientras transmitía una mezcla de desesperación y rabia. Emily se enfrentó a la entidad, su mente llenándose con visiones desgarradoras de la antigua civilización en su caída hacia la oscuridad. La lamentadora había sido una manifestación de su perdición, una criatura que había surgido de las profundidades de su sufrimiento y miedo. «No más», gritó Emily, su voz resonando en la cámara subterránea. «No permitiremos que sigas aterrorizando este lugar». La entidad pareció resistirse, su forma etérea retorciéndose y girando en un último intento de resistencia. Pero finalmente, con un estallido de luz intensa y aterradora, la lamentadora se disolvió en el aire, dejando una sensación de vacío y quietud. La base lunar Tranquilidad parecía sumida en una oscuridad más profunda después del enfrentamiento con la lamentadora. Los miembros del equipo estaban agotados física y mentalmente, pero sabían que no podían permitirse bajar la guardia. Las sombras parecían haberse vuelto más densas y amenazantes, como si la lamentadora hubiera dejado una marca imborrable en el tejido mismo de la base. Las luces parpadeaban con una irregularidad inquietante, y los pasillos estaban llenos de susurros incomprensibles que parecían emanar de las paredes mismas. Emily había comenzado a experimentar visiones cada vez más intensas, imágenes de la antigua civilización siendo consumida por la lamentadora en un torbellino de desesperación y tormento. Sus sueños estaban poblados por figuras distorsionadas que se retorcían y retumbaban en un coro de agonía. Una noche, mientras Emily estaba en su camarote, sintió una presencia opresiva que la envolvía. Se volvió y vio a la lamentadora, su forma etérea emergiendo de las sombras como un espectro vengativo. Sus ojos ardían con un resplandor oscuro y penetrante, y su voz resonó en la mente de Emily con una intensidad abrumadora. «Tú nos has liberado, pero el precio será tu cordura», susurró la lamentadora, su voz retumbando como un eco en una caverna oscura. Emily luchó por contener el pánico que se apoderaba de ella, sus manos temblaban mientras se aferraba a la realidad. La habitación parecía estrecharse a su alrededor, y las sombras danzaban en las paredes, sus formas deformes parecían reírse burlonamente de su lucha por mantener la compostura. Desesperada por escapar de la presencia asfixiante, Emily salió corriendo de su camarote y se encontró con el Dr. Mark Reynolds en el pasillo. Su mirada estaba distante y vacía, como si estuviera en un trance profundo. Emily trató de comunicarse con él, pero sus palabras parecían perderse en el abismo entre la realidad y la pesadilla. La base lunar parecía retorcerse y distorsionarse a su alrededor, como si estuviera siendo arrastrada a un reino de oscuridad insondable. Las luces parpadeaban con una intensidad frenética, creando una cacofonía de destellos y sombras que desafió la lógica misma. Emily luchó por mantener el equilibrio, su mente tambaleándose al borde del precipicio de la locura. Con el paso del tiempo, la línea entre lo real y lo irreal se volvió cada vez más borrosa para Emily y su equipo. Los pasillos se retorcían en formas grotescas, las voces susurrantes llenaban el aire y las figuras distorsionadas acechaban en cada esquina. El equipo se aferraba a la realidad con uñas y dientes, pero la influencia de la lamentadora parecía ineludible. Una noche, Emily se despertó en su camarote, su corazón latiendo con frenesí. Las sombras se retorcían en la habitación, tomando forma de rostros distorsionados que parecían burlarse de su desesperación. La figura etérea de la lamentadora se alzó sobre su cama, su voz resonando en un lamento incomprensible. «Tu cordura es nuestro tributo, tu mente es nuestro festín», murmuró la lamentadora, sus palabras hundiéndose en el alma de Emily como cuchillos afilados. Emily luchó por mantener la calma mientras las sombras se cerraban a su alrededor, amenazando con arrastrarla a un abismo de desesperación y locura. Sabía que debía resistir, que no podía permitir que la lamentadora se apoderara de su mente. Cerró los ojos y se aferró a sus recuerdos más vívidos, a los momentos de felicidad y alegría que habían llenado su vida. Parecía que había podido alejar a la entidad temporalmente. Las sombras se habían vuelto más agresivas, acechando en cada esquina y deslizándose por las paredes como seres vivos. Los ojos del equipo reflejaban un miedo primitivo mientras se adentraban en los pasillos retorcidos, sus linternas temblorosas iluminando solo fragmentos de la pesadilla que los rodeaba.
Voces susurrantes llenaban el aire, retumbando en sus oídos como una letanía maldita. Emily Parker se encontró en una habitación que parecía distorsionarse y retorcerse a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones retorcidas que parecían moverse y cambiar de forma, como si estuvieran tratando de comunicarse en un lenguaje incomprensible. La figura etérea de la lamentadora apareció frente a ella, sus ojos ardían con un hambre insaciable. «Has resistido mucho, pero la oscuridad te abrazará al final», murmuró la lamentadora, su voz resonando en la mente de Emily como un eco siniestro. Emily luchó por mantener su cordura, su mente acosada por visiones de sufrimiento y desesperación. Las sombras se cerraron a su alrededor, como un enjambre de criaturas hambrientas que se preparaban para devorarla. Cada pensamiento positivo parecía eclipsado por una marea de negatividad, como si la oscuridad misma estuviera arrastrándola hacia un abismo sin fin. El equipo se reunió en la sala de observación, sus rostros pálidos y tensos por la constante lucha contra las sombras. La figura etérea de la lamentadora parecía acechar en cada esquina, su presencia asfixiante llenando la habitación con una opresión insoportable. Las luces parpadeaban con una intensidad frenética, creando un caos visual que parecía reflejar el torbellino de emociones y miedos que llenaban sus corazones. «No podemos permitir que la lamentadora nos consuma por completo», dijo Emily con determinación, su voz temblando, pero firme. El doctor Mark Reynolds asintió, sus ojos brillando con una luz febril y obsesiva. «Debemos encontrar una manera de enfrentarla, de resistir su influencia», agregó Mark. Decididos a encontrar respuestas, el equipo se embarcó en una búsqueda desesperada en busca de cualquier pista que pudiera ayudarlos a derrotar a la lamentadora. Pero los pasillos, por mucho que los recorrieran, parecían desembocar siempre en la sala de observaciones. Hicieron equipos, los recorrieron de manera individual. Pero cualquier intento de ir a otro lugar los acababa llevando a una única sala. Desesperados tomaron una decisión: si la entidad los llevaba a la sala de observación, esta tenía un cristal desde el que se podía ver la luna. Si no podían escapar por los pasillos, saldrían por ese ventanal. Derribar ese ventanal no iba a ser fácil. Estaba preparado para soportar altas presiones, pero el equipo conocía la forma de hacerlo. Estaban preparando unos explosivos para colocarlos en una posición segura. Cuando Mark se levantó repentinamente y con los ojos en blanco se hizo con el control de la bomba. Todos le gritaron que qué estaba haciendo, que era su única opción para salir y escapar de la lamentadora. Con una sonrisa de ultratumba una voz surgió de su garganta. Una voz que todos habían escuchado en su mentes, que les decía: «Todavía no os habéis dado cuenta, pero ninguno de vosotros lleva el traje espacial puesto», y con una mueca final, pulsó el botón que reventó el cristal. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.